Buenos días, hermanos de la Iglesia Bautista El Divino Salvador. Soy su hermano Edmundo Santos Escamilla. Gracias a Dios, hoy compartiré con ustedes la lección 5 del estudio de la primera carta a los tesalonicenses. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu misericordia, por tu piedad y por tu gran amor salvador. Te rogamos, Señor, que nos bendigas con tu palabra y abras nuestras mentes para que tu Santo Espíritu nos dé la comprensión. Ayúdanos a meditar sobre nuestras vidas en la forma en cómo podemos aplicar lo que aprendamos. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. La lección número 5, que lleva por título Palabras de consolación, comprende de los versículos 13 al 18 del capítulo 4 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Como propósito de esta semana, tratemos de memorizar el versículo 16 de este capítulo 4. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Leamos la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4 del versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El dolor que sufrimos cuando muere un ser querido es profundo. Lo sentimos como algo que no podemos superar. En estas circunstancias necesitamos ser consolados. Es cuando necesitamos el abrazo de nuestra familia, de nuestros hermanos en la fe y de nuestros amigos. La tristeza experimentada por un creyente en Jesucristo es muy distinta a la de uno que no lo es. El creyente tiene esperanza. El que no es creyente está devastado porque no encuentra consolación, no tiene fe, no tiene esperanza. Dios merece toda honra, toda gloria. A Él solamente debemos dar culto. El culto a los muertos no es parte de la vida cristiana. Básicamente, el culto a los muertos consiste en creer que los familiares muertos se siguen interesando en lo que pasa en el mundo y que tienen poder de influir en lo que sucede con su familia. Esto es contrario a lo que dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, que dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Y también dicen que los vivos pueden ayudar a los que murieron para que cambien su situación en donde ahora están, como las falsas doctrinas del limbo y el purgatorio. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31, el Señor Jesucristo habló acerca de dos personas que murieron y los lugares donde estaban. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua
y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, ¿a dónde van los muertos? Podemos observar lo siguiente. Primero, murió Lázaro y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Lo dice en el versículo 22. Segundo, murió el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Tercero, Lázaro no pudo hacer nada por el rico, que tenía sed y estaba atormentado en esta llama. Versículos 23 al 25. Lázaro estaba consolado, el rico estaba atormentado. Cuarto, Lázaro y el rico no podían cambiar de lugar porque había una gran cima entre ellos, lo dice el versículo 26. Así que no se puede hacer algo para cambiar de un lado a otro las almas de los que han fallecido, ni oraciones, ni bautismo, ni ritos, ni ceremonias, ni misas. Quinto, el rico se acordaba que tenía 5 hermanos y no quería que fueran a ese lugar donde él se encontraba. Por eso quería mandarles un mensaje con Lázaro. Lo dicen los versículos 27 y 28. Ir a cualquiera de estos lugares depende de si uno oye y cree el testimonio de Moisés y los profetas, o sea, las escrituras. Lo dice el versículos del 29 al 31. El versículo 13 de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En primer lugar, la preocupación pastoral se refleja en este versículo. Los hermanos debían saber qué es lo que sucede con los creyentes que fallecen. Hay tantas cosas que se dicen en el mundo sobre la condición de los que mueren, pero nosotros debemos conocer lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, hay quienes creen y enseñan que el que muere puede reencarnar, lo que significa volver a la vida naciendo como animal o persona. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? ¿Será cierto que una persona que murió puede volver a la vida siendo otra persona o siendo un animal? La Biblia enseña que después de la muerte hay un juicio. En Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, no hay espíritus esperando su turno para volver al mundo de los cuerpos de los recién nacidos. Cada persona que nace en este mundo es una creación especial de Dios. Lo dice en Zacarías capítulo 12, versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Esto enseña que Dios forma el espíritu del hombre. También en Salmos, capítulo 139, versículos del 13 al 16, dice lo siguiente: Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos,
y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. En segundo lugar, dice este versículo 13, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Sentir dolor, sentir tristeza es común a los humanos, pero hay una tristeza que produce muerte. Así lo leemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. No hay problema cuando la tristeza no niega la esperanza. Podemos manifestar nuestro dolor confiando en lo que Dios nos ha dicho en cuanto a que la muerte será vencida. El Señor Jesucristo lloró ante la tumba de Lázaro. No fue un llanto de desesperación, sino de confianza. Sus lágrimas dieron testimonio de cuánto amaba a Lázaro. No hubo en ese llanto un reproche a Dios. Hemos oído a personas que ante la muerte de un ser querido gritan desesperados. ¿Por qué te lo llevaste? No es justo, Dios mío. Y hasta gritan blasfemias contra Dios. Continuemos con el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primero, lo que creemos está basado en lo que el Señor Jesucristo enseñó. Él habló acerca de la muerte y la resurrección, y como prueba irrefutable, vivió, murió, fue sepultado y resucitó. Esta es la base para nuestra fe y nuestra esperanza de que un día los cuerpos de los hermanos que están en los sepulcros serán levantados. Tengo que enfatizar que lo que duerme es el cuerpo, no el espíritu, porque hay algunos que enseñan lo que denominan el sueño del alma. Dicen que al morir nadie va al cielo ni al infierno. Todo el ser se queda en el sepulcro hasta el día de la resurrección. Dice en Daniel capítulo 12, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Segundo, leamos Filipenses capítulo 1, versículos del 20 al 23. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado, Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Algunas denominaciones enseñan que cuando una persona muere, su espíritu no va a ninguna parte, sino que todo el ser, cuerpo, alma y espíritu, queda dormido hasta el día de la resurrección, y es entonces que va al cielo o al infierno. El pasaje de Filipenses, capítulo 1, 20 al 23, contiene enseñanza muy precisa sobre el tema. ¿Qué sigue después de la muerte? Gracias a Dios por su palabra que no nos deja en duda respecto a esto. Sigamos con atención la enseñanza. Primero, Cristo es magnificado en la vida y la muerte de sus redimidos, lo dice el versículo 20. Dos oraciones llaman la atención en este versículo. En nada seré avergonzado y con toda confianza. Lo que nos ocurra será para magnificar a Cristo. Sea que vivamos o que muramos,
Finalmente, lo que importa es que somos de Él. Segundo, Cristo es nuestra razón de vivir. Para nosotros, los redimidos por su sangre, cada día es para hablar con Él y para hablar de Él. Vivir sin Cristo es vivir bajo la ira de Dios. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Segunda de Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. En tercer lugar, Cristo es quien nos hace ver la muerte, no como una pérdida, sino como una ganancia. Vivir para realizar su obra es muy bueno. Partir y estar con Él es muchísimo mejor, como lo dicen el versículos 21 al 23. Cuando un redimido del Señor muere, su cuerpo queda en la tumba, ya no tiene emociones, ya no usa sus sentidos, el cuerpo queda como dormido, esperando ser despertado en el día de la resurrección. Pero su espíritu va para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El primer mártir del cristianismo fue el diácono Esteban. Considera las palabras que dijo momentos antes de morir. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos capítulo 7, versículos del 59 al 60. Su espíritu partió para estar con el Señor. Su cuerpo se quedó como dormido, esperando el día de la resurrección. Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Al igual que el Señor murió y resucitó, también el creyente muere y después es resucitado. Note que la palabra para el Señor es murió. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Sin embargo, leamos el versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Para los creyentes se usa la palabra durmieron o duermen, esperando la voz que les despertará. Ahora leamos el capítulo 5 de Juan, los versículos 25 al 29. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Continuemos leyendo la primera carta de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4, de los versículos 15 al 18. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primero, las palabras de consolación que siguen describen lo que será un momento grandioso en el cual participaremos todos los redimidos. No se excluirá a los que duermen ni a los que estén vivos. En pocas palabras, explica el apóstol cómo será esto. Lo que escribió es en palabra del Señor, con toda la autoridad del Señor. Es la palabra en la que podemos confiar. Segundo, los vivos en el momento de la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. Seremos incluidos junto con ellos. La muerte es algo que enfrentamos individualmente. La resurrección es con todos los que formamos la iglesia del Señor. La enseñanza más extensa sobre la resurrección de los redimidos está en 1 Corintios capítulo 15. El orden de los acontecimientos será así. Primero, el Señor mismo descenderá con voz de mando, con un potente grito como el de un militar que da una orden que todo el ejército escucha. La palabra griega kelesmati se traduce voz de mando. Se presenta a Cristo como un rey victorioso dando la palabra de mando a las huestes del cielo en su séquito para el último ataque, en su triunfo final sobre la muerte, el pecado y Satanás. Apocalipsis capítulo 19 versículos del 11 al 21. Con voz de arcángel leemos en el comentario exegético y explicativo de la Biblia, tomo 2 del Nuevo Testamento de la Casa Bautista de Publicaciones, página 538. Voz de arcángel distinta del grito de señal. Se refiere tal vez a Miguel, Judas 9 y Apocalipsis 12:7, a quien está encomendada específicamente la protección del pueblo de Dios. Daniel capítulo 10 versículo 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Con trompeta de Dios, así como se usaba la trompeta para reunir al pueblo de Dios para sus solemnes convocaciones, según Números capítulo 10, versículo 2, en el capítulo 10 del 31 al 6. Así se usa aquí para convocar a los elegidos de Dios en preparación para su glorificación con Cristo. Salmos capítulo 50, versículos del 1 al 5 dice, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y Mateo capítulo 24, versículo 31 dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En segundo lugar, los muertos en Cristo resucitarán primero. Recuerda que se está hablando del orden de los acontecimientos de la venida del Señor en relación a los que durmieron en Él. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Arrebatados se deriva del verbo griego arpazo, que significa asirse a, apropiarse con intensidad, arrebatar, tomar y llevar rápidamente, juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, como cuando Él se fue. En lo que aquí se describe, mientras Él está descendiendo,
su pueblo es levantado de los sepulcros, y los que están vivos, junto con ellos, son arrebatados, para estar siempre con el Señor, cumpliendo de esta manera su promesa en Juan 14 del 1 al 3. El apóstol Pablo hace una aplicación del tema. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, somos los siervos que aguardan el regreso de su Señor. Somos el pueblo que espera. Somos la esposa que anhela el regreso del esposo. Somos los que tenemos esperanza. Somos los que reciben consolación al cantar. Un día Cristo volverá. Promesa fiel, faltar jamás. Aplicaciones de esta enseñanza para nuestras vidas. Dios merece toda honra, toda gloria. A Él solamente debemos rendir culto. Los que han muerto no pueden hacer nada por nosotros. Nosotros no podemos hacer nada por ellos. Así como Cristo murió y resucitó, nosotros también moriremos y resucitaremos. El espíritu vuelve a Dios, que lo dio. El cuerpo se queda como dormido esperando el día de la resurrección. El Señor Jesucristo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Alentémonos con estas palabras, hermanos. Agradecemos a Dios por su palabra y rogamos que nuestras vidas reflejen su enseñanza. Dios les bendiga.